Cristian, ¿qué tal estás? Muy buenas, David. Buenos días a todos. Bien, Cristian nos está desde sus instalaciones de TradeEasy, que ya son 9 personas y creciendo. Y fijaros qué startup más bonita, que tiene ahí ya hecho todo el montaje, ¿verdad? Porque Sí, a ver. lo primero que te he preguntado, ¿verdad? ¿Es un fondo verde o es de verdad? Me dice, no, 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 es de Bueno, verdad, es de verdad. vamos a comprobarlo, ¿eh? Que Sí. sepamos. Bien, pues os hablo un poquito de TradeEasy. Tras 10 años como consultor, decidió fundar TradeEasy como freelance en 2017 y ahora son ya más de 9 personas en un proyecto de fintech y creciendo. Un poco así, comentarios, un poco de todo el currículum que he visto de TradeEasy, pues comentar que, bueno, pues en principio fueron una startup seleccionada para el programa Lanzadera, que también han estado en el Mobile World Congress dando una conferencia, así que, bueno, pues como veis es una startup enfocada a sistemas automáticos que está creciendo mucho y que a mí me encanta. Muy bien. Bueno, Cristian, estamos haciendo unas preguntitas a todos vosotros y tú no te libras. ¿Cuál sería Hombre, tu claro. estrategia perfecta para este año 2011? Sí, David. Para mí, bueno, la estrategia perfecta como tal sería no tener solamente una estrategia, ¿no? Nosotros siempre consideramos que lo ideal es diversificar, ¿no? Entonces, al final la idea es tener por delante que no sabes realmente lo que va a suceder, ¿no? Y estar preparado para todo. Al final es hacer una composición de diferentes estrategias, cada una especializada en un tipo de operativa, ¿no? Entonces, al final, si tienes un sistema tendencial, pues si el mercado va en tendencial va genial, pero si el mercado deja de tener esa tendencia, ¿no? Pues tener otro tipo de sistemas que aprovechen esos movimientos, ¿no? Ruptura de volatilidad, puedes tener sistemas contratendenciales o una composición de diferentes estrategias que te exima de ese riesgo, ¿no? O de mercado que pueda haber y que puedes estar preparado para todo. Eso para nosotros la estrategia perfecta sería un cúmulo de estrategias. Qué bueno, me alegro que traigas esto a tu atención porque eres el primero de los ponentes de los que hemos entrevistado hasta ahora que lo menciona. Hasta ahora cada uno iba a su estrategia concreta y tú pues comentas que no, un multiestrategia pues para estar diversificado en el riesgo y que el año de trading pues sea lo más plano, pero cuesta arriba, por supuesto, posible. A mí eso me encanta para evitar los drawdowns, ¿verdad? Porque los grandes drawdowns son los que destrozan al trader. Primero, su cuenta y lo segundo, la psicología, porque es muy difícil mantener un trading consistente si estás teniendo esos agujeros tipo montaña rusa. Bien, ¿cuál piensas que es el mayor obstáculo en este 2021 para conseguir todo esto? Sí, bueno, si vamos a lo que sería ya para entrar en algo en contexto en la situación actual, no solo en 2021, sino más allá, ¿no? Pues es un poco este riesgo de inflación, ¿no? Que empieza a aparecer, pero que al final nunca vemos, ¿no? Que hace mella en el mercado. Sí que es cierto que, bueno, incluso desde 2008, ¿no? Pues se está haciendo impresión de deuda, ahora con el COVID se ha aumentado muchísimo. Y sí que pues al final llega este miedo de inflacionista, también de sobrevaloraciones del mercado, ¿no? Y eso siempre está ahí, siempre está latente. Entonces es algo que, bueno, pues al final el que invierte pues es algo que tiene que considerar. Pero volviendo un poco con la parte anterior, es un poco estar preparado para todos los aspectos, ¿no? Sí que la bolsa, pues al final está bastante cara, ¿no? Y que al final ha habido una caída repentina del COVID, ¿no? Y hemos visto también una recuperación repentina, con lo cual no podemos dar por hecho todo lo que ya conocemos en los años anteriores, ¿no? Porque nunca habíamos visto una caída tan rápida, ¿no? Y una recuperación tan rápida, ¿no? Con lo cual estamos siempre en una incertidumbre constante en el que al final, para mí, volviendo un poco con lo anterior, es estar preparado para todo, ¿no? Y no enamorarse al final de cualquier activo, sino al final tener una distribución también, ya sea haciendo trading con sistemas o bien invirtiendo, pues haciendo una distribución de diferentes activos, ¿no? Pues una parte en renta variable, activos refugio, ¿no? Y eso al final ir siempre distribuyendo el riesgo, ¿no? Para mí es lo más importante. Lo que has comentado, que lo hemos comentado en un par de ocasiones o tres durante estas intervenciones, es verdad, y es que no solo eso, la impresión es en grado máximo, nunca se había hecho este helicóptero tan gigante de impresión y se calcula que en los 2 últimos años se ha generado
el 25% del total de la masa monetaria de todos los Estados Unidos. Es una locura. El 25% de la que hay en circulación se ha generado en los últimos 2 años. Entonces, los datos, hay muchos analistas ya que no se creen los datos de inflación que estamos teniendo, y hay incluso gente como Michael Saylor que dice que la real es de incluso aproximadamente un 15%. Anual. Es un poco, también él es un fiel defensor del Bitcoin, un poco lo pone un poco pues como que tienes que invertir en el nuevo oro digital como es el Bitcoin, pues para luchar contra esa inflación oculta que tenemos. Muy bien, ¿qué piensas sobre las cripto? Hablando un poquito, hilando lo que acabo de comentar yo. Sí, David, a mí de cripto, ¿vale? Y al final como fiel y amante de la tecnología, de lo que me quedaría es con la tecnología, ¿no? Con blockchain. Para mí es lo fundamental del Bitcoin, ¿no? Y cómo ese tipo de tecnología nos puede ayudar en el mundo financiero, ¿no? Luego tenemos la parte especulativa, ¿no? Y eso para mí es lo que más pesa un poco al IBEX, ¿no? O sea, como idea, pues al final de tener la moneda del pueblo, entre comillas, o algo que no dependa al final de un banco central, ¿no? Pues es algo que le da base y fundamento a ese tipo de alternativa. Pero después tenemos ese gran interés de movimientos especulativos que hace que haya tantísima volatilidad y que al final eso genere desconfianza, ¿no? Y para mí ese es el peso más grande que tiene las cripto en general, ¿no? Yo si apostase por algo, ¿vale? Que incluso, bueno, al final nos focalizamos en Redis y no pude, pero también me gustaría también el mundo de criptos, pero si apostase por algo en el futuro, yo sería como una stablecoin, ¿vale? Al final es una cripto vinculada con un subyacente existente, ¿no? Vinculado a materias primas, en este caso en oro, en plata, que al final son los antecedentes del fiat money que conocemos, ¿no? Antes de que empezara todo el control, ¿no? Por los bancos centrales. Al final era ese tipo de origen, ¿no? Del valor del dinero, y eso vinculado con blockchain y tener una moneda de cambio vinculada por un activo que ya es valorado de antes del fiat money. Creo que sería algo para mí potente y que realmente tendría futuro, ¿no? Pero bueno, esto ya es otra película. Ya te veo montando, desde que termine la conferencia ya estás montando otra startup con otra stablecoin o altcoin o lo que sea. Pues sin más, chicos, os dejo en la conferencia sobre el paso a paso para operar automáticamente. Y además Cristian, pues creo que nos va a comentar novedades que va a anunciar hoy mismo, novedad absoluta para el Trading Mastery Summit. Muchas gracias, David. Comenzamos, voy a compartir pantalla. A ver. Creo que falta permisos para compartir. Sí. Ok, ya se ve, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, David, por la introducción, y gracias a todos aquí por asistir al Trading Mastery Summit. Bienvenidos a esta ponencia, donde, pues, como ha dicho David, ¿no? vamos a introducirnos en el mundo del trading automático, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta ponencia? Vamos a ver 3 puntos, ¿vale? Primero vamos a ir hablando de una introducción a los sistemas automáticos, ¿vale? O el trading automático, antes de que mucha gente se asuste, ¿no? Quiero decir que vamos a trabajarlo para que sea muy fácil y que lo podáis entender todos, ¿vale? Vamos a hacerlo de una metodología muy sencilla y que al final lo podáis entender todos y todos podáis saber lo que es y lo que no es el trading automático, ¿no? Después vamos a pasar a la metodología, ¿no? Vamos a ver, bueno, pues ya sabemos lo que es el trading automático, ahora cómo trabajo yo la forma de hacer trading automático, ¿no? Vamos a trabajar una metodología para que veáis cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Desde que yo tengo una idea para hacer mi trading automático hasta que lo implemento, ¿no? Vamos a ver esos pasos fundamentales. Y finalmente vamos a hacer un sistema, ¿no? Un sistema de trading, y aquí es donde vamos a poner a prueba lo resumido, lo que hemos aprendido durante esta ponencia. Bien, pues antes que nada, pues presentar a mí, más o menos ya me conocéis, ¿no? Cristian Gómez, CEO de TradeEasy, máster de mercados financieros, ¿vale? También en este equipo tenemos a Josep María Fortuny, que viene del mundo de la consultoría informática con más de 14 años de experiencia y ha estado trabajando como jefe de proyecto, gestionando más de 30 programadores.
Y luego tenemos en la parte de marketing a Dani Martínez, un emprendedor nato con más de 12 años de experiencia, donde ha conseguido hitos como emprendedor, como conseguir 40.000 clientes tan solo una semana de lanzar un producto, ¿no? Entonces, ¿por qué nos presentamos así en grupo, ¿no? Pues porque al final somos un equipo, ¿no? Yo soy al final la cara visible, ¿no? Pero realmente tenemos un equipo que está trabajando en crear algo que pueda aportar valor, ¿no? al inversor minorista. Y esto es lo que hemos creado en TradeEasy, ¿vale? Una herramienta que te permite automatizar tus estrategias sin saber programación, ¿vale? Luego en el último paso de la estrategia de ejemplo lo veremos, ¿vale? A través de bloques pues podemos configurar nuestro sistema, ¿no? Cuando pase esto en el mercado abro mis órdenes, cuando pase esto otro cierro, y esa es la parte de crear la estrategia. Después tenemos la parte de simulación, ¿no? Que también veremos, ¿no? Hay lo que se conoce en el trading automático como backtesting, y eso nos permite conocer el resultado de las estrategias antes de invertir nuestro dinero. Y después tenemos el último paso, que es para conectar esa estrategia automática con el broker y operar automáticamente. A través de estos pasos es el funcionamiento que tenemos en TradeEasy para que todo el mundo pueda llegar a automatizar sus estrategias. Bien, pero antes vamos a hablar, ¿no? Del trading automático. ¿Qué es el trading automático, no? Antes de hablar del trading automático, lo que vamos a hablar son de los problemas que existen en el trading, ¿no? Aquí en el Trading Mastery Summit, seguramente, por lo que he ido viendo también, ya se ha ido hablando, ¿no? de la dificultad, de la necesidad de controlar el riesgo, ¿no? Y que tenemos, al final, que ser conscientes de la dificultad que tenemos en el mundo del trading, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta de que, y todos lo sabéis, ¿no? Que hay un índice de fracaso elevado. Esto al final ha hecho también pues, que en 2018 los reguladores, sobre todo con productos de apalancamiento, los hayan limitado, pero sin embargo no se han planteado o al final nosotros hemos querido indagar más en por qué, ¿no? En por qué la gente fracasa y qué hay que hacer para evitar ese tipo de fracasos, ¿no? Lo primero que nos dimos cuenta a través de encuestas que hicimos a más de 100 traders es la falta de conocimiento, ¿no? Y precisamente pues aquí estamos en el Trading Mastery Summit para formarnos y empezar a aprender cosas que nos aporten antes de invertir nuestro dinero, ¿no? Entonces esto es una de las cosas más importantes, el ser conscientes de qué estoy haciendo y no hacer cosas sin ningún tipo de control. Y por otro lado, nos hemos dado cuenta también de la falta de tiempo, ¿no? Cuando normalmente cuando empezamos en el trading, la mayoría de gente al final tiene su trabajo por cuenta ajena. Lo que nos hemos dado cuenta, pues al final eso, pues a tope con el trabajo, ¿no? Luego llego a casa, la familia, los amigos y al final me queda muy poco tiempo y eso no te permite al final seguir un trading como es debido, ¿no? Ir relajado, analizando el mercado, ¿no? Y ese tipo de tiempo que necesitas, ¿no? Para hacer trading. Y esto es otra de las principales causas que afectan a la hora de fracasar o no en el trading, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que nosotros llamamos el factor más importante, ¿no? Que también, pues al final en el Trading Mastery Summit ha salido, ¿no? Aquí tenemos a este señor que invirtió las acciones de una empresa, ¿no? Que ahora están cayendo muchísimo, muchísimo, muchísimo y este señor, pues al final no ha gestionado la pérdida, ¿no? Entonces se pregunta, ¿no? ¿Por qué no activó el stop loss, ¿no? Eso que siempre nos cuesta tanto, que al final es, no, el broker me barre los stops, pues al final es algo necesario, ¿no? Porque tenemos que controlar nosotros nuestra operativa, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, estamos vendidos a lo que haga el mercado. Esto es uno de los factores emocionales, ¿no? En el que yo estoy convencido de que esto no va a caer más, entonces yo aguanto y resulta que sí que cae, sigue cayendo, esperamos a que se recupere, no se recupera. Llega un momento que acabamos cerrando la posición y entonces el mercado empieza a recuperar. Esto es el tipo de operativa, de emociones que debemos romper a rajatabla. Debemos tener el control de nuestra operativa. Otro de los casos, ¿no? Por factores emocionales, tenemos una racha buena, empezamos a ganar, las últimas 10 operaciones van súper bien y nos venimos arriba, empezamos a invertir mucho más de lo que deberíamos en cada una de nuestras órdenes y resulta que hemos invertido demasiado en una orden que nos ha fallado. Hemos tomado esa emoción de euforia y la hemos llevado al mercado, algo que no deberíamos haber hecho. Y ahora este señor se preocupa, ¿no? ¿Por qué invertí más de lo que debía? ¿No? Imaginaros que lleváis meses y meses siguiendo una estrategia donde estáis ganando una rentabilidad
y en cuestión de unas horas, por un impulso emocional, habéis perdido todo lo ganado en meses, ¿no? El factor emocional es de las principales causas de fracaso en el trading. Dicho esto, vamos a definir, hablando en plata, ¿vale? De lo que es el trading automático, ¿no? Al final, un trading automático, un sistema automático, trading algorítmico, ¿vale? Son robots que siguen unas reglas para abrir y cerrar órdenes de forma automática, sin la intervención humana, ¿vale? Entonces, cuando nosotros definimos este tipo de definición, o cuando alguien escucha trading automático, ¿vale? Siempre nos preguntan lo mismo, y por eso creemos que es importante decirlo ya, lo que no es el trading automático, ¿vale? Porque muchas veces, eso es esto de los robo-advisors, ¿no? Que tanto se oye. Un trading automático es al final un robot, ¿no? Que te hace automáticamente, te invierte y te hace una distribución, ¿no? de una estrategia para que tú inviertas en diferentes activos. Esa es la tarea del robo-advisor, ¿vale? Y permitidme que os haga la diferenciación para no confundir una cosa con otra. Un robo-advisor es la automatización de un gestor, ¿vale? Un gestor al final es el que tú le dices, oye, yo quiero una inversión conservadora, o quiero una inversión agresiva en 70% en renta variable, que sea un poco en Europa, un poco en Estados Unidos y otro poco en Asia, ¿no? Entonces, esa persona al final te hace una composición automática de tu cartera con unos activos acorde a tu perfil de riesgo. Eso es lo que hace el robo-advisor. Sin embargo, el trading automático no es un robo-advisor, ¿vale? El trading automático, al final, no es este tipo de soluciones, ¿vale? Este tipo de soluciones, como digo, es para sustituir al gestor, ¿vale? A aquel que nos está haciendo una composición de carteras o que nos está haciendo un tipo de asesoramiento. Y luego tenemos el otro tipo de solución con el que nos confunden, que es con el copy trading, ¿no? Que muchas veces es, bueno, yo sigo a una persona, esa persona opera y yo, esa persona que veo que está ganando, pues le doy a copiar, ¿no? Y entonces ya estoy haciendo trading automático. Pues eso tampoco es trading automático, ¿vale? Al final sí que hay una automatización, que es el copiar exactamente la misma operativa que está haciendo una persona en nuestra cuenta, pero ahí no vamos a tener ningún tipo de trading automático como tal, ya que toda la lógica lo está haciendo una persona que lo puede estar haciendo incluso manual o automáticamente. Entonces, si un trading automático no es un robo-advisor ni es esto del copy trading, ¿qué diferencia hay? Pues sí, es cierto, ¿no? Al final el trading automático también tiene esas automatizaciones, pero en este caso la principal diferencia entre un robo-advisor y un copy trading es que en el trading automático decides tú, ¿no? Decides tú qué estrategia voy a utilizar, decides tú qué nivel de riesgo voy a asumir, decido la estrategia, el activo, los indicadores, ¿no? Entonces, sobre todo es el control, ¿no? Cuando haces el trading automático, al final vas a poner los robots basado en unas reglas que tú mismo puedes decidir y que puedes distribuir como tú consideres, ¿no? Esa es la principal diferencia y eso es lo que quiero que os quede claro para que todo el mundo entienda lo que es el trading automático. ¿Qué más? Pues cuando hacemos en automático hay que pensar lo que hace el robot y lo que hacemos nosotros como traders, ¿no? Al final, el trader automático va a definir la estrategia, ¿vale? Va a configurar el robot, le va a decir sobre qué parámetros quiere trabajar y al final va a ser el decisor final, ¿vale? El robot simplemente lo que va a hacer es seguir las órdenes que nosotros le digamos, ¿vale? Nosotros como traders tenemos la posibilidad de configurar el robot. También el robot nos permite hacer simulaciones, que ya veremos el potencial que nos da esto para analizar la operativa y sobre todo la ejecución automática, ¿vale? Pero si luego el robot pierde, el robot no está perdiendo, estamos perdiendo nosotros porque nosotros somos los responsables del trading automático, ¿no? Entonces es un punto también a tener claro cuando hablamos del trading automático. Nosotros idealmente consideramos que el trading automático debe ser completamente conocedor de sus estrategias, ¿vale? Si yo pongo un robot que no sé cómo funciona, ahí ya pierdo el control y deja de perder todo el sentido cuando hablamos de trading automático. Bien, ¿qué ventajas nos ofrece cuando hacemos trading automático, ¿no? Pues por un lado, ¿no? Y como luego veremos, tenemos la parte de aprender de forma rápida el impacto que tienen las estrategias, ¿no? Podemos ver si una cosa funciona o no funciona gracias al backtesting y esto nos permite también un aprendizaje mucho más rápido, ¿no? que haciéndolo de forma manual
y eso pues al final te permite tener esa experiencia, ¿no? Mucho más rápido al tener esas simulaciones en muy poco tiempo, aunque también, obviamente, a través del trading manual, pues también puedes adquirir esa experiencia, ¿no? A lo largo de la operativa. Luego tenemos la parte del tiempo, ¿no? Como hemos dicho, al final un robot va a ejecutar las órdenes automáticamente y eso al final nos quita a nosotros de lo que es la ejecución, ¿vale? Lo de estar delante del ordenador para darle a comprar y vender, que eso sería ejecutar una estrategia que previamente ha sido definida, esa parte la va a hacer el robot y esa parte de tiempo es la que vamos a ahorrarnos con el trading automático. Y esto pues al final te permite mejorar tus resultados al tener ese tipo de herramientas que te van a permitir, sobre todo, evitar fracasar y luego ir analizando de una forma mucho más eficaz las estrategias de trading, ¿no? Bien, ahora vamos a analizar un poco las ventajas que tendríamos por características, ¿vale? La primera de todas sería la capacidad de validación, que lo que hemos dicho, ¿no? A través del backtesting, tú lo que haces es evaluar qué impacto hubiera tenido una estrategia. Sí que es cierto que en manual, pues al final podemos coger un gráfico, ¿no? Y irnos atrás e ir viendo cuándo se han realizado esas pautas, ¿no? Pero como luego veremos, imaginar tener que hacer eso con los últimos 3-4 años manualmente, ¿no? En un time frame de 5, de 15 minutos, ¿no? La cantidad de tiempo que necesitaríamos. Gracias a la tecnología y a través del trading automático, a través de las herramientas de backtesting, tenemos esa capacidad de validación mucho más grande que cualquier persona que lo haga manual, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos el tiempo que nos podemos ahorrar a la hora de la operativa, ¿vale? No obstante, hay que tener en cuenta que también ese tiempo de setup pues es un tiempo que hay que trabajar cuando hacemos trading automático, ¿no? Ya que vamos a tener que estar analizando nuestra estrategia, creándola, ¿no? Y eso es un paso de setup inicial donde vamos a tener que dedicar ese tiempo. Pero luego, una vez ya tenemos esa estrategia implementada, obviamente la reducción de tiempo será mucho más grande. Y por otro lado, las emociones, ¿no? Ya hemos dicho, para nosotros y para casi todo el mundo es el punto más importante, ya que al final, como trader, muchas veces el mayor enemigo somos nosotros mismos. Así que este es, para mí, yo considero que es la principal ventaja que podemos tener. Y por otro lado, tenemos la diversificación, ¿no? Algo que consideramos relevante, ¿vale? Al final, cuando hablamos de diversificar, pues es no tener solo una estrategia, tener dos, tener tres, ¿no? Pues manualmente también podemos seguir varias estrategias a la vez, pero haciéndolo de forma automática tenemos esa capacidad de diversificación mucho más grande, ¿no? El poder llevar 20 estrategias a la vez, ¿no? Tener un ejército de sistemas. En este caso no le he dado tanta relevancia, ¿no? Ya que estamos viendo a alguien que está empezando en el trading manual y que eso al final es algo que bueno, que primero hay que empezar con el primer robot, ¿no? Entonces la parte de diversificación pues es una ventaja que podemos ver más adelante. Vamos con la metodología. ¿Vale? Vamos a hablar de los 6 pasos que hay que seguir para automatizar tu trading, ¿vale? Primero, como casi todo en la vida, hay que empezar a pensar en esa estrategia, ¿no? Una vez ya tenemos esa estrategia, la empezamos a definir, ¿vale? Una vez tenemos esa estrategia definida, la validamos. Cuando ya tenemos esa estrategia validada antes de invertir nuestro dinero, la conectamos con el broker, hacemos un seguimiento y después iteramos, ¿vale? Y aquí estamos en esa mejora constante. Vamos a ver los pasos al detalle, ¿vale? Primero, cuando pensamos en una estrategia, tenemos que tener claro el tipo de operativa que vamos a realizar, ¿no? No podemos ir improvisando la estrategia que queremos hacer si no tenemos claro lo que queremos, ¿vale? Entonces, lo primero es pararse a pensar, decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Yo quiero un sistema tendencial a largo plazo con índices o quiero un sistema de scalping a corto plazo en Forex? ¿Vale? Esto es lo primero que tenemos que hacer antes de hacer nada, tanto manual como en automático, para tener claro unos objetivos, ¿no? A partir de aquí ya definimos el activo y el time frame. Y luego, por último, también la rentabilidad y riesgo, ¿no? Esto también debemos ser conscientes de que debemos definirlo. Segundo paso, ¿no? Una vez ya tenemos ese sistema, ¿no? Que podría ser pues ese sistema tendencial, ¿no? Pues ya empezamos a definir qué voy a utilizar. Voy a utilizar el MACD, voy a utilizar el cruce de medias, cuáles son los indicadores más apropiados para mi estrategia, ¿no? A partir de ahí lo vamos a empezar a trabajar y luego vamos a poner lo que son las condiciones, ¿no? Cuándo el sistema va a abrir mis órdenes y cuándo mi sistema va a cerrar órdenes. Y esto hay que hacerlo de una forma estricta, ¿vale? Ya que si lo queremos automatizar, no podemos hacer
cosas subjetivas, ¿no? Sino que tenemos que tener unas reglas muy definidas para que el robot sepa hacer ese tipo de operativa. Entonces, muchas veces cuando llegamos a este paso 2, ¿no? Donde tenemos que definir esa estrategia, pues al final cuando la queremos automatizar, mucha gente se encalla, ¿no? De, bueno, pues ya tengo una estrategia, pero no sé cómo hacerla, ¿no? Pues al final los robots son máquinas, ¿no? Y las máquinas hay que programarlas, ¿no? Y para eso, pues al final se requiere conocimientos de programación, ¿vale? Y aquí viene, pues el gran dilema, ¿no? Pues que al final no todo el mundo sabe programar. De hecho, tan solo el 0,3% de personas en el mundo sabe programar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si nosotros hacemos trading y no sabemos programar? Pues básicamente tenemos 3 alternativas, ¿vale? Cada una tiene su camino, ¿vale? Entonces, cada uno debe tomar el que considere, ¿vale? Por un lado, tenemos que aprender a programar. Este es el camino más duro, ¿no? Si nunca hemos programado, ya que va a requerir de mucho esfuerzo. Luego tenemos la opción de contratar a un programador. En este caso es mucho más rápido, ya que vamos a ir directamente a un programador, le vamos a pagar lo que queramos y esta persona nos la va a hacer. En este caso, la única pega sería la parte de tener la autonomía, ¿no? Ya que vamos a depender de un tercero, de que esa persona tenga tiempo y luego el coste que tiene que tener el que nos lo haga, ¿no? Y luego tenemos la tercera opción, que es utilizar un builder, ¿vale? Un builder, pues como el que nosotros hemos hecho en TradeEasy o otros que existen en el mercado, donde utilizando una herramienta sin conocimientos de programación puedas hacer tus propios robots, ¿vale? No os preocupéis que luego veremos un ejemplo, ¿vale? Para que veáis cómo podéis tener acceso a este tipo de herramientas. Bien, una vez ya tenemos ese robot definido, viene la parte de validación, ¿no? Para mí este es el punto más importante cuando hacemos trading automático y es que esto nos permite al final evaluar nuestra operativa antes de invertir nuestro dinero. Para mí es hasta jugar con ventaja, ¿no? El hecho de poder ver el impacto de tu operativa antes de invertir tu dinero es algo que te da mucha información y si eres una persona pues analítica que te gusta analizar al final la estadística de las herramientas, pues es algo que realmente te va a fascinar y que pues al final mejora muchísimo la calidad, sobre todo cuando antes lo que hacías es operar sin validar las estrategias, ¿no? Esta parte al final te permite probar hipótesis, ¿no? De, ostras, ¿qué pasaría si hiciera esta estrategia? ¿Qué pasaría si probase este indicador con este indicador en este activo, ¿no? Y tener el resultado en poco tiempo y validar el resultado de diferentes hipótesis es algo que te ofrece muchísima ventaja, ¿no? y información para estar mucho más preparado a la hora de ponerte en marcha, ¿no? Y sobre todo el aprendizaje, ¿no? Quizás como trader manual, ¿no? Pues aprendes cuando tienes esos fallos, ¿no? Que es algo que es completamente natural el aprender de los errores. En este caso también puedes hacer ese aprendizaje, pero como digo, pues esa parte de validación la puedes aprender por un lado en un mundo más seguro, que es en el mundo del backtest de la simulación, sin arriesgar dinero y de una forma más rápida, ¿no? Al poder evaluar años en segundos, ¿no? Una vez ya tenemos ese sistema validado y está acorde a nuestra rentabilidad y riesgo, entonces pasamos a la activación, ¿no? Que es básicamente, yo he hecho un robot que tiene unas reglas y ese robot lo conecto con mi broker y empieza a trabajar automáticamente, ¿vale? Y este es el punto en el que a partir de ese momento el robot va a empezar a operar sin nuestra operativa, ¿no? La operativa la va a hacer completamente él, sí que va a ser bajo nuestra supervisión. Y muchas veces aquí pensamos que ya ha acabado todo, ¿no? De bueno, yo he pensado una idea, he creado un robot, lo he validado, lo pongo en marcha y ya está, ¿no? Me voy. Pero, sin embargo, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que no podemos descuidar, ¿no? Recordad que vosotros vais a seguir siendo los responsables de vuestro robot y que al final hay que hacer una parte de seguimiento, ¿vale? Cuando hacemos ese seguimiento, obviamente no tenemos que estar pendiente cada vez que el robot vaya a abrir y cerrar órdenes, pero sí que tenemos que ir haciendo anotaciones sobre en la evolución del robot, si realmente está cumpliendo con lo que nosotros esperábamos, si está habiendo alguna desviación, si se nos está ocurriendo alguna mejora para nuestro sistema en base a los resultados que está obteniendo. Y luego también hay que tener claro, ¿no? Que es posible, ¿no? Que el robot también no consiga esos resultados y nosotros tenemos que tener un nivel de desactivación, ¿no? Pues al final,
Si yo tengo un sistema que yo espero con él, según las validaciones, perder como máximo un 5%, pues yo puedo decir, oye, si mi robot pierde más de un 10%, yo voy a desactivar ese robot, ¿no? Y esto es una de las partes que tenemos que considerar. También el factor emocional, aunque en mucha menor medida, pero también está en el tren automático y tenemos que ser coherentes, ¿no?, con nuestra estrategia de sistemas y tener nuestro nivel de desactivación para decidir si un robot que nos estaba funcionando ha llegado el momento de desactivarlo. Y por último, tenemos la iteración, ¿no?, que es algo que nos puede ayudar y que de hecho, pues al final es la forma natural, ¿no? Una vez ya tenemos ese sistema que nos está funcionando y ya lo tenemos en mercado, la iteración nos va a permitir hacer mejoras y hacer esa distribución que hablamos, ¿no? Pues yo ya he hecho un sistema que me está funcionando, ahora puedo decidir, oye, este sistema con lo que he ido aprendiendo tras el seguimiento se me ha ocurrido una mejora, ¿no? O ahora que ya tengo este sistema trabajando, vamos a crear otro nuevo sistema que es complementario al que yo tengo, ¿no? Entonces, ese último paso es el que nos permite apalancar ese tiempo que hemos ganado, ¿no?, con el tren automático para seguir mejorando nuestra operativa. Y esto sería todo hasta la parte de la metodología, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo. Un segundo el tiempo, a ver cómo vamos. Vale, creo que vamos bien. Bien, pues ahora vamos a poner un ejemplo, ¿vale?, para que situemos un poco estos conceptos, ¿no?, que hemos aprendido, o esta metodología. Vale, aquí tenemos un gráfico, ¿vale? Esto es el SP500 desde el año 2017. ¿Vale? Fijaros, el SP500 ha obtenido una rentabilidad del 45,76% en este tramo y ha tenido un drawdown del 65,5%. Obviamente todos ya sabéis el motivo, ¿no? Estamos hablando de la caída debido a la crisis sanitaria en el COVID. Y esto, pues al final, es el resultado que ha obtenido, ¿no? Entonces, aquí para ponernos en situación, imaginaros pues dos personas, ¿no?, que son amigos, uno es José y el otro es Víctor, y se encuentran en un bar después de haber pasado la pandemia y, bueno, pues los dos empiezan a hablar, ¿no?, que los dos hacían trading y uno de ellos pues le empieza a decir, oye, pues, ¿cómo te ha ido el tema del trading, no? Y José pues le dice, ostras, pues no me ha ido tan bien por la volatilidad, porque está moviéndose todo mucho y realmente no me funcionaba bien mi sistema, ¿no? Y entonces Víctor le preguntaba, pero ¿el sistema que tú tienes lo has validado? Y él decía, sí, bueno, yo he validado, lo he encontrado en un foro y realmente pues el foro me daba mucha confianza porque era tenía mucha categoría, ¿no? Y decía, no te pregunto si has validado la calidad de dónde has encontrado el sitio, sino si has validado la estrategia, ¿no? Y entonces, cuando Víctor le preguntó eso, José no sabía realmente qué contestar, ¿no? Decir, ¿y cómo se valida si la estrategia que yo pensaba que funcionaba iba a funcionar bien o no? ¿No? Y entonces Víctor le enseñó esto que vais a ver ahora. Entonces, lo que hicieron fue analizar la estrategia que había hecho José. ¿Vale? José le dijo, mi robot básicamente lo que hace es, cuando la media móvil de 50 exponencial cruza al alza la de 200, yo abro una compra y cuando abre la de 200 cruza la baja, entonces abro la venta. Al final lo que hacía era, cuando se cruzaban las medias al alza, abría compra y cuando cruzaba la baja, habría una venta, ¿no? Habría posiciones alcistas o bajistas. Y entonces Víctor le enseñó, vale, pues lo que tenemos que hacer es definir ese sistema para ver realmente qué impacto hubiera tenido. Entonces hicieron ese sistema para ver qué resultado hubiera tenido. Una regla para abrir compra y venta con el cruce de medias. ¿Vale? Dijeron, mira, la media de 50 exponencial y la de 200 exponencial. Eso sería el robot que José había estado trabajando para operar en el SP500. ¿Vale? Y la regla de cierre, también para compras y ventas, porque habría posiciones alcistas y bajistas, la hizo también con el cruce de medias. ¿Vale? Cuando la media se cruzaba a la baja, entonces cerraba las posiciones alcistas, cerraba las compras, y cuando se cruzaba al alza, ¿no?, las compras las cerraba cuando cruzaba la baja y las ventas las cerraba cuando había el cruce al alza, ¿no?
Y entonces Víctor le pregunta a José, oye, ¿y en qué activo y timeframe lo has hecho? Dice, lo probé en el SP500 y con timeframe de 5 minutos. Entonces le dijeron, vale, pues vamos a probar qué resultado hubiera tenido este activo, esta estrategia, ¿no? Entonces hicieron lo que se conoce como backtesting, ¿vale? Y aquí es lo que hablamos de la ventaja que tenemos cuando tenemos un sistema automático. Y es que nos permite analizar muchísima información en cuestión de segundos. Fijaros, aquí vieron el resultado de la estrategia y vieron que esta estrategia había tenido, en este caso desde el 2020, pues una rentabilidad del 36%, ¿no? Que había ganado el 30% de las operaciones, ¿no? Y que el beneficio medio era de 36 euros con una pérdida media de 15 euros, ¿no? Y luego, fijaros, la peor racha, ¿no? Lo que se conoce como drawdown, ¿no? Lo que hablamos con David al principio, era del 69,9%, ¿no? Es un drawdown muy elevado, ¿no? Que al final le ha hecho este tipo de movimientos, ¿no? De todas formas, también José se sorprendió porque el backtest había dado beneficio y él, en cambio, no había conseguido ni siquiera beneficios. Y es que cuando le preguntaba, pues José en ese momento había momentos en el que pues, no había podido atender, ¿no? Estaba enfermo, otros estaba a tope de trabajo, hubo un momento que invirtió más de la cuenta y hubo un momento que se enfadó y dejó de invertir, ¿no? Y esto es lo que nos pasa a nosotros como personas cuando intentamos seguir un tipo de estrategia, ¿no? Sin embargo, Víctor le propuso mejorar esa estrategia. Le dijo, vamos a pensar, ¿no? El paso número 1, vamos a pensar. Tú quieres hacer un sistema que trabaje en tendencial, ¿no? Entonces, sabemos que, por ejemplo, el SP500, pues como índice, es un activo que a la larga siempre tiende al alza, ¿no? Con lo cual, si nuestro escenario más favorable van a ser operaciones alcistas, ¿por qué no hacemos que tu robot solamente opere cuando haya movimientos alcistas, ¿no? Ahora habría tanto al alza como a la baja cuando había el cruce al alza o a la baja, y lo que probaron fue cambiar este tipo de reglas, ¿no? Para no abrir compras y ventas, sino solamente abrir compras, ¿no? Y entonces volvieron a hacer el sistema para abrir compras, ¿no? El cruce de medias de la de 50 con la de 200, ¿vale? Y cerrar compras también, la de 50 con la de 200 exponencial, ¿vale? Entonces cerramos las compras cuando hay un cruce bajista y cerramos las ventas cuando hay un cruce alcista. Volvieron a validar la estrategia y entonces comprobaron, ¿no? A través de la validación, esa hipótesis que habían pensado, luego habían definido y ahora la habían validado, ¿no? En este caso, pues fijaros, ha aumentado la rentabilidad, pero sí que la racha pues, también se ha reducido, ¿no? Sin embargo, pues también volvieron a hacer lo que llamamos iteraciones, ¿no? Cuando hacemos validación. Oye, en los índices las tendencias se forman más en el largo plazo, ¿no? En el 5 minutos quizás es un time frame demasiado pequeño para operar sistemas tendenciales, ¿no? Al final José decía, no, pero es que a mí me gusta mucho operar porque si no en el largo plazo pues se opera muy poco, ¿no? A lo que Víctor le respondió, ¿tú realmente qué quieres? ¿Operar mucho o obtener rentabilidad en tu operativa? ¿No? Porque muchas veces perdemos el foco, ¿no? Y pensamos que por operar más vamos a ganar más dinero y no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces aumentaron el time frame y probaron ese mismo sistema en 1 hora y entonces vieron el resultado que hubiera tenido en un time frame superior, ¿no? Entonces vieron que de pronto la estrategia empezaba a tener mucho más sentido, ¿no? Ya teníamos una rentabilidad del 60% y fijaros el drawdown cómo se ha reducido al 12,9%, ¿no? Aquí tenían toda la evolución de su estrategia y luego aquí tenían todas las operaciones que se habían realizado, ¿vale? Podían elegir cualquiera de ellas para ver qué resultado hubiera tenido y podían darle a la lupa para ver realmente esa operación del 29 de septiembre del 2020 que se abrió a las 5 y que se cerró al día siguiente a las 19, ¿no?
donde había tenido esa entrada, ¿no? Fijaros, esta es la media de 50 y la de 50 y la de 200 exponencial. Justamente cuando se produjo ese cruce aquí entró esa orden y aquí cuando cruzó a la baja se cerró. Fijaros que todo esto, imaginaos la cantidad de tiempo que necesitamos como persona para evaluar todos estos cruces que se hubieran dado, ¿no? Ahora lo hemos hecho desde el 2020, pero lo podríamos incluso hacer desde el 2017, ¿vale? Y es algo que tiene una capacidad de validación, ¿no? Comparado con el manual, la verdad es que la diferencia es muy grande, ¿no? Y esta es una de las ventajas que tenemos, ¿no? Cuando hacemos el trading automático. Fijaros que desde el 2017 hubiéramos tenido un 128% con un drawdown del 13%, ¿no? Y aquí, pues, todas las órdenes relacionadas con la estrategia. Alguien podría decir, bueno, yo es que en el trading al final lo que busco es aprovechar del apalancamiento, ¿no? Y quiero más riesgo, ¿no? Pues esto al final se puede hacer cambiando el lotaje. En este caso estamos con un riesgo bastante bajo, ¿no? Pero si en vez de un volumen de un lote le pusiéramos 5, pues entonces aumentaría, ¿no? Una de las cosas importantes, ¿no? que al final hay que entender es que la rentabilidad y el riesgo siempre van unidos, ¿no? Entonces, si queremos más rentabilidad, podemos tener más rentabilidad, pero nuestro riesgo va a seguir aumentando, ¿no? En este caso, vale, no sé si... Esperad un segundo. O sea, que no se me ha cambiado. Volumen de 5. Volumen de 5, vamos a validar. Y a ver el tiempo. Vale. Bueno, disculpa que ahora no está cambiando el volumen, pero simplemente tener en cuenta que si luego ponéis un volumen superior, pues vais a obtener mayores beneficios, pero también al final lo que es el drawdown, ¿no? El riesgo que podamos tener, pues os puede afectar al final a vuestra operativa, ¿no? Porque la rentabilidad y el riesgo siempre van unidos, ¿no? Esto es algo que siempre nos encontramos de yo quiero un sistema que gane muchísima rentabilidad, pero que no tenga nada de riesgo, ¿no? Yo quiero que me garantices que voy a ganar un 20% al mes. Es algo que escuchamos muchísimas veces y que debemos ser conscientes de que si queremos rentabilidad, tenemos un riesgo acorde a la proporción entre la rentabilidad y riesgo que tengamos, ¿no? Algo que siempre debemos ser conscientes de ello. Bien, pues esta sería la estrategia que queríamos proponer, una estrategia muy sencilla, que simplemente está basada en eso con un cruce de medias. ¿Vale? La vamos a guardar aquí. ¿Vale? Le vamos a poner un nombre, le vamos a poner estrategia Trading Mastery Summit. ¿Vale? Y esta estrategia la vamos a compartir, ¿vale? Por si alguien quiere trabajar con ella. ¿Vale? Es una estrategia muy sencilla y bueno, al final quiero que la podáis utilizar, ¿no? Para tener esa base, ¿no? de bautizo, podríamos llamar, del trading automático. ¿Vale? Entonces, en la sección de estrategias, nosotros tenemos dos espacios. Una que son estrategias para que cada uno de nuestros usuarios trabaje con sus estrategias privadas. Y, por ejemplo, esta estrategia del Trading Mastery Summit, yo ahora le puedo dar acceso público y que de pronto, de forma colaborativa, ¿no? Pues yo he dado a la comunidad esa estrategia para que todos la podáis utilizar, ¿no? Entonces, eso lo tendréis en la parte de estrategias compartidas, ¿no? Aquí tenéis diferentes estrategias, ¿no? Y en este caso esta sería la estrategia que he compartido. Una vez la dejo en estrategias compartidas, ya es para todo el mundo que quiera utilizarla, ¿no? Y nosotros creemos bastante en esta parte de trading colaborativo. También, pues al final, el que quiera hacer su trading privado, pues también es algo que respetamos. Nadie está obligado a compartir sus estrategias. Y esta es la parte que podéis tener en la herramienta de TradeEasy. ¿Vale? Como no nos queda mucho tiempo, quería comentaros, ¿vale? Tenemos otro tipo de estrategias en el IBEX o también una en el Bitcoin que hicimos, que era de rompimiento de volatilidad, ¿no? No sé si tengo alguna para enseñarla rápidamente. Vale, esta también... recuerdo, me hizo especial... Perdón, aquí no. No sé si... Sí.
De hecho, incluso lo presentamos antes de la gran caída del Bitcoin, ¿no? Y muchas veces le decíamos, oye, esto es el Bitcoin, ¿no? Pero esto también... Espera, que se ha salido PowerPoint. Pues enseñamos el Bitcoin, ¿no? Pero en ese momento, imaginaros, estábamos en auge y decíamos, oye, que el Bitcoin también ha tenido drawdowns, ¿no? Mucha gente nos decía, no, pero si el Bitcoin, pero si siempre gana el Bitcoin, ¿no? Y entonces enseñamos un sistema que al final lo que hacía era controlar el riesgo y solamente operaba cuando había momentos de ruptura de volatilidad, ¿no? Este sistema también lo tenemos en TradeEasy, ¿no? Espérate un segundo, lo ponemos por aquí, ¿vale? Entonces decía, esto es el Bitcoin, ¿no? Pero esto también es el Bitcoin, ¿no? Fijaros que desde el 2012 han habido drawdowns, ¿no? Lo que hablábamos, de más del 85% y que es posible, ¿no? Que la gente que esté invirtiendo en Bitcoin, pues que podamos volver a tener ese Bitcoin, ¿no? Entonces lo que proponíamos era un sistema que solamente trabajaba en operaciones alcistas, en timeframe de 5 minutos, y lo que hacíamos era evaluar el ATR para decidir en qué momento entrábamos, ¿no? Entonces, este sistema al final tenía, esto lo hicimos con la versión antigua de TradeEasy, pero tenía una buena rentabilidad considerando un riesgo mucho menor que podríamos tener en Bitcoin, ¿no? Mucha gente decía, no, pero el Bitcoin gana más, ¿no? Y bueno, luego vinieron un poco lo que pasó, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Entre inversión y trading, ¿no? Pues cada uno es consecuente de lo que elija, pero tener en cuenta que en el trading es mucho más arriesgado que invertir. Muchas veces se piensa así, pero si realmente controlamos nuestro trading, podemos controlar nuestro riesgo, ¿no? Y eso nos da una enorme ventaja. Vale, disculpa que se me ha quedado aquí la presentación. Un segundo. Vale. Bueno, esto sería toda la presentación. Me faltaba la última slide. Ya estamos acabando, ¿vale? Simplemente la despedida. A ver. Vale. Por último, deciros que, bueno, estamos de promoción, ¿vale? Durante el Trading Mastery Summit, así que si os queréis apuntar a la nueva forma de hacer trading con TradeEasy, tenemos esas promociones durante el Trading. ¿Tiene alguna duda sobre...? No, perdona, Cristian, parecía que se te había ido el audio un segundito. Nada, te dejo. El email como el teléfono para lo que necesitéis. Y por supuesto, pues muchísimas gracias a David por darnos esta ponencia. Para nosotros es un placer estar aquí con todos vosotros y sin más, muchas gracias a todos. Pues nada, Cristian, ha sido un placer. Recordar a todos que vais a tener este enlace. No sé si está disponible ahora en ese mismo momento en la serie de bonus gratuitos. Si no, lo vamos a poner disponible a lo largo de los próximos 10 minutos. Lo tendremos online. Así que, Cristian, si eso, nos pasas por favor la información para poder publicártelo y que la gente pueda acceder a un clic a esta promoción. Muchísimas gracias por tu tiempo y, como siempre, pues viendo con la super calidad que estáis haciendo todo, la verdad es que tiene una pinta el interface y eso me encanta, está súper chulo. Y pues os deseo el mejor de los éxitos en vuestro proyecto, en vuestra startup, porque sé que lo estáis haciendo con mucho cariño y súper bien, y eso luego se nota en el producto. Muchas gracias, David. Y nada, y nos vemos este jueves, porque recordar que en la sesión que tendremos de despedida o cierre del Summit, el jueves a las 4 de la tarde, pues va a estar también Cristian, donde con el lema yo y mis alumnos hemos podido, vosotros también, así que os esperamos el jueves. Pues Cristian, un abrazo y doy paso a los siguientes ponentes. Perfecto, David, nos vemos el jueves. Hasta ahora, bye.